Imagínate pasar décadas haciendo reír a todo un país y que nadie te preguntara jamás si tú estabas bien. Gracias por acompañarme, soy Gabriel Cárdenas y esto es Secretos Oscuros de la Fama. Hoy te cuento lo que ocultaron detrás de la sonrisa más famosa de México. Hay una fecha que México nunca procesó del todo: 15 de junio de 1974. Un hombre de 43 años exhala por última vez en algún cuarto del centro de la Ciudad de México, mientras afuera los motores siguen sonando, los fotógrafos hacen guardia y el espectáculo mexicano todavía no entiende que una tragedia acaba de comenzar. No la tragedia de un hombre que muere joven. La otra, la que nadie iba a nombrar durante décadas. Adentro muere Rubén Cepeda Novelo, cantante, locutor, esposo de María Victoria. Pero afuera, la maquinaria sigue girando. Porque en ese mundo, el luto no detiene los contratos. Piénsalo un segundo. Mientras ese cuerpo todavía estaba tibio, ya había alguien calculando cuándo volvería ella a los escenarios. Ya había alguien pensando en los vestidos, en las luces, en la siguiente temporada. Eso era la industria del espectáculo mexicano de aquella época. Una máquina que no se detenía por el dolor de una mujer, por muy famosa que fuera esa mujer, por muy rota que estuviera por dentro. Esta no es solo la historia de una viuda célebre, ni de una mujer que perdió al único hombre en quien confió. Esta es la historia de cómo detrás de la cintura más famosa de México ya se estaba pudriendo una prisión que nadie quería nombrar. Porque aquella muerte no fue el final de nada. Fue el inicio. El inicio de una verdad que durante décadas quedó escondida detrás de lentejuelas, contratos, silencios pactados y vestidos imposibles que el público aplaudía sin saber lo que cubrían. Hoy vas a descubrir 3 cosas. La primera, como una niña que apenas pisó el primer año de primaria y empezó a trabajar por 3 pesos, convirtió el miedo al hambre en una obsesión tan feroz que terminó usando su propio cuerpo como herramienta de supervivencia. No como vanidad, como estrategia, como armadura. La segunda, como la mujer más deseada del cine, del teatro de revista y de la televisión mexicana, quedó atrapada en una época donde una estrella femenina podía ser adorada en público y tratada como trofeo en privado. Donde la admiración y el abuso podían coexistir en el mismo contrato, en el mismo camerino, en el mismo aplauso. Y la tercera, como esa vida construida sobre disciplina, deseo y poder terminó dejando una herida que no se quedó solo en ella, que alcanzó a su familia, a sus hijos, a los últimos años de una vejez que merecía paz y no siempre la tuvo. México aprendió a recordarla como la sirena del espectáculo, la voz lenta, la figura imposible, la criada más adorada de la pantalla chica. Pero esa imagen siempre estuvo incompleta, siempre. Porque María Victoria no solo levantó una carrera, levantó una fortaleza hecha de tela apretada, miedo antiguo, trabajo incansable y una inteligencia feroz para sobrevivir en un mundo que quería usarla, poseerla o castigarla. Muchas veces las 3 cosas al mismo tiempo. Hoy no vamos a contar la leyenda que todos conocen. Vamos a abrir el expediente que casi nadie se atrevió a ordenar completo. ¿Cómo nació el mito? ¿Qué escondían sus vestidos? ¿Qué tipo de hombres la rodearon? ¿Qué perdió cuando creyó haber encontrado refugio? ¿Y por qué al final la mujer que parecía intocable terminó pagando con el cuerpo, con la paz y con el alma? El precio de haber sido inolvidable. Pero antes de entender cómo empezó ese infierno, hay que regresar al principio. Cuando María Victoria todavía no era un símbolo. Cuando era solo una niña perseguida por el hambre. 26 de febrero de 1923. Guadalajara, Jalisco. México todavía intentaba acomodarse entre las promesas rotas de la posrevolución y las heridas silenciosas de un país que aprendía a sobrevivir con poco. En ese contexto nació una niña a la que nadie habría señalado como futura leyenda. No nació entre candelabros. No nació en una casa grande con patio y sirvientes. No nació en una familia protegida por el dinero o por el apellido. Nació en un hogar donde cada moneda tenía peso de sentencia, donde los centavos se estiraban hasta doler, donde el mañana nunca estaba garantizado. La niña se llamaba María Victoria Gutiérrez Cervantes.
Y antes de convertirse en la mujer más deseada de México, fue solo eso, una niña marcada por el miedo más antiguo de todos. El miedo a no tener que comer. Su padre, Leo Vigildo Gutiérrez Peña, era sastre de ropa para hombre. Un oficio honrado, sí, pero un oficio que en aquella época y en aquella ciudad no alcanzaba para blindar a una familia numerosa de la precariedad. Su madre, Maura Cervantes, sostenía la casa como podían sostenerla miles de mujeres mexicanas de aquel tiempo. Con resignación, con fe, con cansancio acumulado, con esos pequeños milagros domésticos que nadie aplaude pero que son los que evitan el derrumbe. María Victoria fue la menor de varios hermanos. Y crecer como la última en una familia golpeada por la necesidad significaba aprender pronto que en este mundo nadie regala nada. Que la ternura no alcanza cuando la olla está vacía. Que la infancia puede terminar mucho antes de que una niña entienda siquiera lo que está perdiendo. La pobreza no fue una etapa pasajera en su vida. Fue el molde que la formó por dentro. La familia iba y venía entre Guadalajara y la Ciudad de México en viajes inestables, arrastrando maletas, fatiga y una esperanza terca sobre trenes viejos. En busca de trabajo, en busca de una oportunidad, en busca de cualquier cosa que evitara el derrumbe completo. Esa vida errante no tiene glamour cuando se vive desde adentro. Tiene olor a vagón de tercera clase, tiene el frío de los andenes y tiene la cara de una madre que sonríe para que sus hijos no vean el miedo. En medio de todo eso, María Victoria apenas pudo estudiar. Llegó solamente al primer año de primaria. Después, la escuela dejó de ser una posibilidad y la necesidad ocupó su lugar con toda su brutalidad. A los 9 años ya estaba trabajando. Mientras otras niñas de su edad apenas empezaban a entender el mundo, ella ya se estaba subiendo a escenarios humildes, empujada por el ambiente artístico de sus tías y hermanas, vinculadas a la opereta y la zarzuela. No entró al espectáculo por vanidad. No entró por un sueño romántico de fama y aplausos. Entró porque la vida la empujó. Porque en ciertos hogares el talento no es un lujo. Es la única salida. Y por ese primer esfuerzo infantil, por ese primer paso sobre un escenario que no pedía permiso para existir, recibió 3 pesos. Solo 3. 3 pesos que para muchos no significaban nada, pero que para aquella niña eran la diferencia entre cenar o no cenar, entre resistir o volver a sentir ese vacío específico del hambre que una vez que se conoce no se olvida nunca. Ese vacío que después, años más tarde, se convierte en una fuerza oscura que lo mueve todo, que mueve las decisiones, los contratos, los silencios, los sacrificios. Guarda esa cifra en la memoria. 3 pesos, porque ahí empezó todo. No en los reflectores, no en los vestidos ceñidos que paralizaban a los hombres en las butacas, no en la fama. Ahí, en esa primera actuación de una niña de 9 años que ya sabía, sin que nadie se lo hubiera explicado, que el mundo no iba a esperarla. 3 pesos. Esa fue la primera vez que el mundo le puso precio a María Victoria. Y ella lo recordó toda su vida. Porque la pobreza no es solo una condición económica. Es una cicatriz que se instala en la mente mucho antes de que el cuerpo salga de ella. Hay personas que logran escapar del hambre, que consiguen el dinero, la fama, los contratos, los aplausos y sin embargo siguen corriendo. Siguen corriendo porque la amenaza ya no está afuera. Está adentro. Se instaló tan profundo, en años tan tempranos, que ya no distingue entre el pasado y el presente. María Victoria fue una de esas personas. Desde aquella primera actuación de 9 años, desde aquellos 3 pesos que significaban cenar o no cenar, algo quedó grabado en ella con una claridad brutal: el mundo no espera, el mundo no perdona, y el que se detiene pierde. Por eso, cuando en 1949 llegó el gran giro, ella no lo vivió como un regalo. Lo vivió como una obligación de no fallar. El Teatro Margo no era un escenario cualquiera. Bajo el impulso de Félix Cervantes, aquel lugar se convirtió en el epicentro de algo que México no había visto antes con esa intensidad. Noche tras noche, el teatro se llenaba. Semana tras semana, el público volvía. Y así durante 8 años. 8 años de lleno total.
8 años en los que aquella muchacha que venía de la escasez más dura se transformó, función por función, en un fenómeno nacional que el país entero empezó a consumir con una avidez que rozaba la obsesión. Pero mira esto. Mientras el público aplaudía a la vampiresa, mientras la prensa celebraba a la Sirena de México con titulares que competían entre sí por encontrar el adjetivo más incendiario, muy pocos se detuvieron a mirar detrás del vestido. Muy pocos se preguntaron qué había del otro lado de esa sonrisa que paralizaba a los hombres en las butacas y llenaba de humo y deseo los salones nocturnos de la capital. ¿Cuántas veces en la historia del espectáculo mexicano aplaudimos el resultado sin preguntarnos jamás cuánto le costó a alguien producirlo? Porque la mujer que incendiaba cabarets con una sensualidad casi insolente no era, en el fondo, la misma mujer que regresaba a casa. Eran dos personas distintas viviendo en el mismo cuerpo. Detrás del mito había una figura tímida, reservada, profundamente religiosa, aferrada a la Virgen de Guadalupe con una devoción que no era pose ni estrategia de imagen. Era genuina. Era el ancla de una mujer que necesitaba algo sólido a que aferrarse mientras el mundo la convertía en símbolo. Mientras el país veía provocación, ella veía supervivencia. Mientras el público veía escándalo, ella veía protección. Mientras los hombres la deseaban desde las butacas, ella calculaba, con una frialdad que nadie habría imaginado detrás de esa sonrisa, cuanto más podía alejarse del hambre. Y fue ahí, justo en el centro de esa contradicción, donde nació la decisión que terminaría persiguiéndola por décadas. María Victoria no solo quería ser famosa, quería ser irrepetible. Quería que ningún empresario, ningún productor, ningún capricho del público pudiera reemplazarla con otra cara, con otro cuerpo, con otra mujer más joven y más barata. Para lograrlo, empezó a moldear su imagen con una disciplina que desde afuera parecía vanidad y desde adentro era puro miedo convertido en método. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Los vestidos comenzaron a ceñirse más. La cintura comenzó a apretarse más. La tela que la volvía inolvidable empezó, sin que casi nadie lo notara, a convertirse en algo que ya no era solo ropa. Era una arquitectura de control. En marquesinas, periódicos, centros nocturnos y salones llenos de humo y conversaciones a media voz, su cuerpo dejó de ser simplemente un cuerpo y se convirtió en un fenómeno que el país entero discutía, admiraba y deseaba reproducir. Una curva imposible. Una silueta tan estrecha que parecía diseñada por alguien que no conocía los límites de la anatomía humana. México la miraba como si fuera un milagro. Pero los milagros casi siempre esconden un precio. Y en el caso de María Victoria, ese precio no estaba en la superficie. Estaba debajo de la tela, debajo de la sonrisa, debajo de la respiración contenida con la que subía al escenario noche tras noche, función tras función, año tras año. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Porque conviene decirlo desde ahora, sin eufemismos y sin condescendencia. Aquella cintura no era solo una ventaja estética. Era una batalla diaria. Era, en muchos sentidos, una forma de castigo que ella misma aceptó, con plena conciencia, para no perder el lugar que había conquistado a fuerza de hambre, miedo y trabajo. El público veía el resultado. Nadie veía el mecanismo. Nadie veía lo que costaba entrar en esos vestidos que parecían cosidos directamente sobre la piel. Nadie veía el esfuerzo brutal de un cuerpo obligado a caber en una imagen que ya no admitía error, descanso ni debilidad. Mira, lo digo sin rodeos, la industria del espectáculo mexicano de esa época fue cómplice de esto. Nadie preguntó. Nadie quiso preguntar. Era más conveniente celebrar la silueta que investigar el costo humano de producirla. Y eso, para mí, no es un detalle menor. Es una acusación directa a un sistema que consumía mujeres y las devolvía como íconos sin importarle lo que había ocurrido en el proceso. Y entonces llegaron los rumores. En una época en la que la imaginación popular corría mucho más rápido que cualquier expediente médico, se decía de todo. Que se había quitado costillas.
que había recurrido a procedimientos secretos en clínicas que no aparecían en ningún directorio, que ninguna mujer podía tener ese cuerpo sin haber firmado antes un pacto con el dolor. El rumor más repetido, el más morboso, volvía siempre al mismo punto: las costillas flotantes, que se las había mandado quitar, que había pagado para que alguien le extrajera hueso vivo con tal de conseguir aquella cintura que el país entero se había acostumbrado a desear. Nadie lo probó nunca de forma definitiva, pero lo importante no era si la historia era verdad o mentira. Lo importante era lo que México estaba dispuesto a creer para explicar una belleza que le parecía demasiado perfecta para ser natural. María Victoria lo negaba todo. Y no solo lo negaba con palabras. Lo enfrentaba en persona, con una determinación que decía más de ella que cualquier entrevista. Hay una escena que sobrevivió como leyenda del espectáculo mexicano. Una noche, alguien le comentó que una vendedora de dulces en el patio del teatro aseguraba que ella usaba faja, rellenos, cualquier artificio imaginable para producir aquella ilusión. María Victoria no lo dejó pasar. Pidió que trajeran a aquella mujer al camerino antes de salir al escenario. Cuando la tuvo enfrente, le pidió que bajara el cierre del vestido. Y luego que lo subiera otra vez. Sin almohadillas, sin corsé visible, sin trampa aparente. Aquello fue una humillación para la acusadora. Pero también fue, sin que nadie lo dijera en voz alta, una confesión involuntaria. Porque si debajo del vestido no había engaño, entonces era el cuerpo el que estaba soportando toda la violencia. Y ahí es donde la historia deja de ser frívola y se vuelve oscura. Una cosa es usar ropa entallada. Otra muy distinta es vivir durante décadas comprimida dentro de prendas diseñadas para inmovilizar la carne y convertir la anatomía en una escultura que el público pueda consumir sin incomodidad. El aire entra peor. El pecho no se expande igual. La espalda compensa. El abdomen se tensa. La circulación se resiente. Y el cuerpo entero empieza a negociar con la incomodidad hasta que la incomodidad deja de parecer una excepción. Y se vuelve rutina. Y la rutina se vuelve identidad. Y la identidad se vuelve una jaula de la que ya no sabes cómo salir aunque quieras. Y lo que el público aplaude como elegancia, el organismo lo registra como agresión. Piensa en eso por un momento. No una noche, no una temporada, miles de noches, décadas enteras, teatros llenos hasta el último asiento, estudios de cine con reflectores que quemaban, cabarets donde el humo del cigarro se mezclaba con el perfume y la expectativa, entrevistas donde había que sentarse derecha, fotografías donde había que sostener la pose, fiestas privadas donde había que seguir siendo el espectáculo aunque los pies ya no respondieran. Y en cada uno de esos espacios, la misma obligación silenciosa. Entrar en el vestido, sostener la figura, sonreír sin mostrar el dolor. Porque la tela que la hizo inolvidable no era solo vestuario. Era un contrato firmado con el cuerpo. Mientras esa cintura existiera, María Victoria seguiría siendo María Victoria. Mientras esa silueta resistiera, el mito seguiría vivo. El problema es que los mitos no sienten dolor. Los cuerpos sí. Pero el infierno no terminaba cuando ella se quitaba el vestido. De hecho, muchas veces apenas comenzaba. Porque la sensualidad que la convirtió en reina también la convirtió en blanco. México quería mujeres radiantes en la pantalla, pero dóciles en la vida real. Quería estrellas capaces de despertar deseo, pero se escandalizaba cuando ese deseo se volvía demasiado visible. Los empresarios le pedían más fuego, más ceñido, más provocación. Los guardianes de la moral la señalaban desde sus columnas de periódico como si fuera una amenaza pública. La deseaban y la despreciaban al mismo tiempo. Ese fue el verdadero castigo. No solo tuvo que lastimar su cuerpo para sostener el personaje. También tuvo que pagar por él ante una sociedad que la consumía con una mano y la condenaba con la otra. Mira, lo digo sin rodeos, esto no era un problema de María Victoria. Era el problema de un país que nunca supo qué hacer con una mujer poderosa que no pedía permiso. La señalaban los mismos que llenaban el teatro cada semana. La juzgaban los mismos que compraban su disco, que iban al cine a verla, que le pedían fotos con dedicatoria. Y ella tenía que sonreír para todos ellos. Eso no es glamour.
Eso es una forma de violencia que en aquella época ni siquiera tenía nombre. María Victoria no fue solo una estrella. Fue una mujer obligada a sobrevivir entre dos máquinas de destrucción. Una industria que explotaba su imagen y una moral pública que la castigaba por esa misma imagen. Y mientras todo eso ocurría, algo se iba endureciendo dentro de ella. No solo la disciplina, también la desconfianza. La certeza de que su cuerpo ya no le pertenecía del todo. Y cuando una mujer descubre que su imagen vale más que su paz, empieza a vivir en estado de guerra permanente. Una guerra sin trincheras visibles, sin enemigo declarado, pero una guerra al fin. En el México que vio nacer el imperio de María Victoria, la belleza no era solo un privilegio, era también una condena. Sobre todo si esa belleza pertenecía a una mujer pobre que había aprendido demasiado pronto cómo funcionaban el hambre, el deseo y la ambición. Entre los años 50 y los 70, mientras el país vendía al mundo la postal brillante de su cine de oro, sus cabarets y sus estrellas de celuloide, por debajo de esa superficie se movía otra maquinaria. Una donde el poder político, la policía, los empresarios, los periodistas obedientes y los hombres acostumbrados a mandar confundían admiración con posesión. Y en ese territorio, una mujer como María Victoria no era vista solamente como artista. Era vista como botín. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Hay que entender el clima de la época. México vivía bajo la sombra larga del PRI, un sistema que no solo controlaba la política, sino también las lealtades, los silencios, los favores y los castigos. En ese país, los escenarios no estaban del todo separados de los despachos. Los teatros no quedaban lejos de los banquetes privados. Los camerinos no eran tan distintos de las oficinas donde se decidía quién subía, quién desaparecía y quién era obligado a sonreír aunque por dentro estuviera temblando. La fama femenina en ese ecosistema podía abrir puertas, pero también podía convertir a una mujer en trofeo de lujo, en una pieza de exhibición para hombres que necesitaban demostrar que nada estaba fuera de su alcance. Y María Victoria, con aquella cintura imposible, con aquella voz lenta que parecía llegar desde un lugar más profundo que la garganta, con aquella forma de caminar que convertía el aire en terciopelo, estaba demasiado visible para no entrar en el radar de ese mundo. Lo que la prensa llamaba glamour, ciertos hombres con poder lo interpretaban como disponibilidad. Lo que el público aplaudía como encantó, ellos lo traducían en derecho. Porque así funcionaba aquella lógica enferma. Si una mujer era admirada por todos, entonces algunos creían que debían apropiársela para confirmar su dominio. No importaba si ella sonreía por cortesía, por disciplina o por pura supervivencia. En ese universo, la voluntad de una mujer valía menos que el capricho de un hombre bien conectado. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura todavía. Entre esos nombres que rondaban su mundo apareció una sombra especialmente inquietante. Arturo Durazo Moreno. El mismo hombre que años más tarde sería señalado como símbolo del exceso, la corrupción y la violencia de un sistema policial podrido hasta la médula. Un personaje de esos que no necesitaban levantar la voz para inspirar miedo. Bastaba el peso de su nombre, la red de favores que lo rodeaba, la certeza de que una negativa mal calculada podía costar una carrera, una familia o algo todavía peor. Nadie puede afirmar con ligereza todo lo que ocurrió realmente en esos pasillos donde se cruzaban artistas, políticos y mandos de seguridad. Pero lo que sí sobrevive, entre testimonios fragmentados, recuerdos de periodistas del espectáculo que vieron demasiado y prefirieron callar, y murmullos que la época nunca terminó de silenciar del todo, es una sensación constante. María Victoria no se movía en un jardín. Se movía en un campo minado. Cada invitación privada podía esconder una amenaza. Cada elogio podía ser una advertencia disfrazada de halago. Y ella lo sabía. Lo sabía con esa inteligencia que no se aprende en ninguna escuela sino en la escuela más brutal de todas, la de haber nacido sin red y haber aprendido a no caer. Cada cena elegante podía convertirse en una prueba de obediencia. Y cuando una mujer sabe que no está sentándose a la mesa como invitada, sino como adorno, algo en ella cambia para siempre.
Empieza a desarrollar una inteligencia distinta, más fría, más rápida, más desconfiada. Una inteligencia que no se enseña en ningún conservatorio ni en ninguna academia de arte, sino en la única escuela que no cobra matrícula pero cobra todo lo demás. Ahí es donde aparece una de las versiones más inquietantes sobre la manera en que María Victoria logró sobrevivir décadas en un mundo diseñado para devorarla. Durante años circularon historias sobre una especie de alianza silenciosa entre las grandes mujeres del espectáculo mexicano. No brujas en el sentido folclórico. Brujas en el sentido que más aterraba a los hombres poderosos. Mujeres que escuchaban, que recordaban, que archivaban, que observaban con una paciencia que los depredadores nunca supieron leer correctamente porque la confundían con su misión. Mujeres que entendieron que en un mundo gobernado por el abuso, la memoria podía ser más letal que cualquier escándalo. María Victoria habría sido una de esas figuras. Alguien capaz de guardar secretos con la misma naturalidad con que guardaba una canción, de detectar trampas antes de que terminaran de tenderse, de devolver el golpe con una precisión quirúrgica antes de ser arrinconada contra la pared. Se decía que cuando algún periodista o algún operador del poder preparaba una nota para ensuciarla, para presionarla, para disciplinarla como se disciplinaba entonces a las mujeres que no obedecían, ella no reaccionaba con escándalo. No lloraba en público. No convocaba conferencias de prensa. Reaccionaba con una calma mucho más peligrosa. Llamaba, advertía, recordaba detalles que el otro preferiría ver enterrados para siempre. Detalles que nadie debería saber que ella sabía. Y de pronto el artículo desaparecía. El ataque se desinflaba. El silencio volvía a cubrirlo todo como si nunca hubiera ocurrido nada. Por eso tantos la admiraban. Y por eso tantos otros le tenían miedo. Porque detrás de la diva no solo había una mujer hermosa. Había una sobreviviente que había comprendido, muy temprano y a un costo muy alto, que la ingenuidad no sirve cuando te rodean lobos. ¿Tú crees que María Victoria actuaba sola o que realmente existía esa red de mujeres del espectáculo que se protegían entre sí en silencio? Cuéntanos en los comentarios qué has escuchado o qué piensas. Pero ninguna fortaleza sale gratis. Ninguna. Vivir así, calculando cada palabra, cada cercanía, cada sonrisa y cada riesgo, termina por desgastar el alma de una manera que no se ve desde afuera pero que por dentro se siente como una llama que nunca termina de apagarse y nunca termina de calentar. La mujer que en el escenario parecía segura, casi inalcanzable, fuera de él debía medir distancias con una precisión agotadora. Su cuerpo ya era una prisión de tela. Su fama se estaba convirtiendo en una muralla. Y las murallas protegen, sí, pero también aíslan, también pesan, también duelen cuando uno se da cuenta de que lleva tanto tiempo dentro que ya no recuerda cómo se vivía sin ellas. María Victoria podía defenderse del poder. Lo que no podía era descansar de él. Por eso, cuando encontró un hombre en quien creyó ver refugio, no se aferró solo a un romance. Se aferró a algo mucho más profundo y mucho más desesperado. Se aferró a la posibilidad de dejar de pelear, aunque fuera por un momento. De bajar los hombros. De respirar sin calcular primero si respirar era seguro. Y precisamente ahí, en esa ilusión de paz, la vida estaba preparando el golpe más cruel de todos. Durante años María Victoria había aprendido a caminar como si nada pudiera herirla. Había aprendido a sonreír mientras la tela le apretaba el pecho, a cantar mientras los hombres la miraban como si fuera un trofeo que alguien más se llevaría al final de la noche, a moverse entre empresarios, periodistas y políticos sin dejar ver el cansancio que se le iba acumulando en el alma como agua que no encuentra salida. Pero incluso las mujeres más blindadas terminan buscando un sitio donde bajar la guardia. Para ella ese sitio tuvo un nombre: Rubén Cepeda Novelo. Rubén no era un desconocido que apareció deslumbrado por el mito. Era un hombre del medio. Alguien que entendía el peso de la fama, el ruido de los aplausos y la soledad particular que espera detrás del telón cuando el público ya se fue y las luces se apagan una por una. Cantante, locutor, figura conocida de la radio y del espectáculo en las décadas de los 60 y 70. Un hombre que hablaba el mismo idioma sin necesidad de que ella se lo tradujera.
Fue el único que logró atravesar el muro de disciplina que María Victoria había levantado desde la infancia. Porque ella no había construido solo una carrera. Había construido defensas. Capas y capas de defensas que con los años se habían vuelto tan naturales que ya ni ella misma sabía dónde terminaba el personaje y dónde empezaba la mujer. Y sin embargo, con Rubén, esas defensas se abrieron. Por primera vez de verdad. Junto a él, la mujer que el país entero veía como una tentación empezó a parecerse más a la muchacha que nunca había dejado de tener miedo. La niña de Mérida que trabajaba por 3 pesos y que aprendió a sonreír para que nadie viera el hambre. En ese matrimonio no encontró una historia perfecta, pero sí algo que para ella se parecía mucho a la paz. Un hogar, una rutina, una mesa donde por un momento no era la sirena de México ni la vampireza de los escenarios, sino una esposa y una madre intentando sostener algo limpio en medio de un mundo que no sabía serlo. De esa unión nacieron sus hijos. Y durante un tiempo María Victoria se permitió creer que el amor podía hacer lo que la fama nunca había conseguido: darle descanso. Pero incluso dentro de ese refugio había una grieta. La grieta de siempre. El miedo al dinero. No porque faltara, sino porque en la mente de María Victoria nunca alcanzaba del todo. La niña que había trabajado por 3 pesos seguía viva dentro de la estrella que llenaba teatros. Seguía susurrándole por las noches que nada era suficiente, que un contrato menos podía ser el comienzo del derrumbe, que dejar de trabajar era la forma más rápida de regresar a la miseria. Ese susurro no descansaba nunca. Por eso aceptaba presentaciones, películas, compromisos, giras, eventos. Por eso no se detenía aunque el cuerpo le pidiera parar. Aunque los que la amaban se lo pidieran también. Rubén lo veía, lo sufría. Y según los recuerdos que sobrevivieron, llegó a preguntarle con desesperación hasta cuándo iba a seguir trabajando así, como si el mundo se fuera a acabar mañana. No era una pregunta nacida del capricho de un hombre que no entiende. Era la pregunta de alguien que estaba viendo cómo la mujer que amaba se consumía poco a poco dentro del personaje que la había hecho famosa. Que estaba viendo cómo la llama seguía encendida pero el combustible era ella misma. Rubén entendía lo que María Victoria no podía admitir, que había una diferencia entre trabajar para vivir y vivir para no dejar de trabajar, entre construir seguridad y huir del miedo disfrazado de ambición. Pero María Victoria no sabía bajar la velocidad, no después de lo que había pasado en su infancia, no después de haber aprendido con el cuerpo, no con la cabeza, que el hambre siempre espera una distracción para volver. Y esa certeza, bravada a fuego desde que era una niña sin red en una ciudad que no le debía nada, iba a costarle mucho más de lo que cualquier enemigo del poder hubiera podido cobrarle jamás. Y entonces llegó el golpe que partió su vida en 2. No hubo aviso. No hubo tiempo para prepararse. El 15 de junio de 1974, en Ciudad de México, Rubén Cepeda Novello murió de manera repentina. Tenía 43 años. La edad en que muchos hombres apenas empiezan a entender para qué vinieron al mundo. La edad en que todavía hay planes sobre la mesa, conversaciones pendientes, noches por vivir. Pero la suya terminó ahí, sin despedida, sin margen, sin la posibilidad de decir lo que quedaba por decir. Dejó detrás una viuda todavía joven, 3 hijos y una casa atravesada por un silencio que ningún aplauso iba a poder llenar. Hay muertes que no solo se llevan a una persona. Se llevan también una época entera. Se llevan la versión de ti mismo que solo existía al lado de ese alguien. Y la muerte de Rubén se llevó eso. Se llevó la última versión inocente de María Victoria. La única versión de ella que había aprendido, aunque fuera tarde, aunque fuera con trabajo, a bajar la guardia dentro de una habitación. El funeral no solo despidió a su esposo, también enterró su posibilidad de volver a confiar del todo. Piénsalo un segundo. Esta mujer había crecido sin red. Había aprendido desde niña que el mundo no regala nada, que la comodidad es una ilusión que se rompe en cuanto te descuidas, que el hambre no avisa. Había llegado a la fama cargando ese miedo en el cuerpo. Y en medio de todo eso, en medio de los contratos y los escenarios y los vestidos y las luces, había encontrado a un hombre que la veía de verdad. No al personaje, a ella. A la mujer detrás del maquillaje, detrás de la sonrisa ensayada, detrás de la armadura.
Ese hombre ya no estaba. Y cuando una mujer que ha vivido rodeada de depredadores pierde al único que le ofrecía descanso, eso no se parece a la tristeza ordinaria. Se parece al desamparo. ¿Cuánto puede aguantar una persona antes de que la fortaleza deje de ser una virtud y se convierta en la única forma que le queda de no derrumbarse del todo? Desde ese 15 de junio, su vida íntima quedó en ruinas silenciosas. No ruinas visibles, no ruinas que los fotógrafos pudieran capturar en la entrada de un teatro. Ruinas internas. Del tipo que no aparecen en las revistas pero que se filtran en cada conversación, en cada abrazo que se acorta un segundo antes de tiempo, en cada mirada que se desvía justo cuando alguien intenta llegar demasiado cerca. La fe se volvió más fuerte. El trabajo se volvió más feroz. La disciplina se volvió casi religiosa. María Victoria transformó el duelo en productividad, el vacío en contratos, la ausencia en rutina. Siguió adelante, sí, como siempre había hecho, como su cuerpo sabía hacer desde que era una niña sin nada en una ciudad que no le debía nada. Pero ya no era avance, era resistencia. Era el movimiento constante de alguien que sabe que si se detiene, lo que viene detrás la alcanza. Cada aplauso después de 1974 tuvo un eco distinto. Ya no sonaba a triunfo, sonaba a obligación. Y mientras el país seguía viendo a una mujer firme, elegante, intacta, capaz de llenar teatros con sola presencia, dentro de su casa empezaba a crecer otra tragedia. Una más lenta, más callada, y quizá más cruel que todo lo anterior, porque ésta no tenía nombre fácil ni enemigo visible al que señalar. El dolor que no se llora termina filtrándose en todo. En los cuartos, en los silencios de la cena, en las preguntas que los hijos aprenden a no hacer porque intuyen que la respuesta va a doler más que el silencio. El dolor no siempre se hereda en forma de pobreza. A veces entra en una casa vestido de lujo, de apellido famoso, de puertas abiertas, de privilegios que desde fuera parecen suficientes para proteger a cualquiera. Y aún así destruye. Porque eso fue exactamente lo que ocurrió. María Victoria había vencido al hambre. Había escapado de la humillación de la infancia. Había convertido 3 pesos en una fortuna, los escenarios en un reino y los vestidos en una armadura que ningún enemigo había podido atravesar. Pero hay victorias tan costosas que terminan dejando a los hijos pagando una deuda que nunca contrajeron. Y la suya fue una de ellas. Sus hijos crecieron rodeados de aplausos, camerinos, maquillistas, luces, fotógrafos y productores corriendo de un lado a otro. Desde fuera, cualquiera habría dicho que eran niños privilegiados. Hijos de una estrella. Hijos de una leyenda. Hijos de una mujer capaz de abrir puertas que para otros permanecerían cerradas toda la vida. Pero la infancia no se mide por el brillo del apellido, ni por el tamaño de la casa. Se mide por la paz. Y en aquella familia, la paz empezó a escasear demasiado pronto. Mientras María Victoria seguía luchando con la única herramienta que conocía, el trabajo, sus hijos fueron creciendo entre fragmentos. Un poco de hogar, un poco de foro, un poco de teatro, un poco de madre, mucho ruido alrededor y demasiado poco tiempo real al centro. Ella les dio comodidad, seguridad material, un apellido respetado en cada rincón del país. Pero no siempre pudo darles lo que los niños piden en silencio cuando nadie los ve. Presencia, rutina, la certeza íntima, esa que no se compra ni se declama en un escenario, de saber que mamá está realmente ahí. No pensando en el siguiente contrato, no calculando el siguiente movimiento. Ahí, con ellos, solo con ellos. Ese fue el vacío que cambió de forma. María Victoria había cargado con el vacío de la pobreza. Sus hijos, en cambio, tuvieron que cargar con otro más difícil de explicar y más difícil de sanar. El vacío de crecer bajo una figura inmensa. El vacío de intentar existir al lado de una mujer que ya no pertenecía del todo a su casa, sino al imaginario de un país entero. Ser hijo de una leyenda puede parecer una bendición desde afuera. Desde adentro, muchas veces se parece a una desaparición lenta. Todo el mundo sabe quién es tu madre. Nadie se detiene a preguntar quién eres tú. Y ese peso específico e invisible, cayó de manera especialmente cruel sobre Alejandro.
Y lo que vino después de Alejandro es algo que todavía hoy no termina de contarse del todo. La desorientación no llegó con estruendo. Nunca llega así. Primero fue la sensación de no encajar en ningún lugar. Ni en la casa que era demasiado grande, ni en el apellido que era demasiado pesado, ni en el mundo que esperaba que Alejandro fuera algo específico solo por haber nacido donde nació. Esa sensación, cuando se instala en un joven sin herramientas para nombrarla, no se queda quieta. Fermenta. Se pudre por dentro. Y cuando el dolor no encuentra salida, busca una grieta por donde escapar aunque esa grieta sea uno mismo. Primero llega el impulso de romper algo. Después la necesidad de llenar el hueco con cualquier cosa que atenúe el ruido. Y entonces empieza el camino. Malas decisiones que parecen pequeñas al principio. Compañías que ofrecen pertenencia a cambio de lealtades peligrosas. Escándalos que se filtran a medias, frases dichas entre susurros en los pasillos del medio, referencias a situaciones que nadie quería confirmar del todo pero que tampoco podían ignorarse del todo. Sombras legales. Ese tipo de sombras que no aparecen en los titulares de forma directa pero que todo el mundo en el ambiente conoce, comenta y guarda como moneda de cambio. Alejandro no estaba siendo rebelde. Estaba tratando de respirar bajo una montaña. ¿Cuántos hijos de figuras inmensas han tenido que destruirse a sí mismos solo para demostrar que existían por derecho propio, que no eran un apéndice de una leyenda, que tenían un nombre propio aunque ese nombre fuera exactamente el mismo que los aplastaba? Y mientras eso ocurría, María Victoria descubrió algo para lo que ninguno de sus 40 años de escenario la había preparado. Que existía una batalla que no podía ganar con carácter. Ella había enfrentado al hambre cuando era una niña sin zapatos en un pueblo sin futuro. Había enfrentado a la censura cuando los hombres del poder creían que una mujer debía cantar lo que ellos decidían. Había enfrentado la viudez, el duelo, la soledad de construir sola lo que debía haberse construido de a dos. Pero ver a un hijo hundirse, ver cómo el agua le llega al cuello y no poder meterle la mano dentro del alma para arrancarle el dolor con los dedos, eso era diferente. Eso era otro tipo de impotencia. Una madre puede mover influencias. Puede llamar a la persona correcta a las 3 de la mañana. Puede cerrar una puerta antes de que el escándalo estalle y se lleve todo. Puede usar el peso de su nombre como escudo. Y según versiones que circularon durante años entre quienes conocían el entorno, eso fue exactamente lo que María Victoria tuvo que hacer en más de una ocasión. Recurrir a contactos. Pedir favores que nunca debieron pedirse. Usar el mismo poder que había construido para sobrevivir, ahora para intentar salvar lo que más amaba. Ahí se cerró el círculo más amargo de todos. Mira, lo digo sin rodeos, hay una crueldad específica en esta historia que no termina de nombrarse con justicia. La niña que trabajó por 3 pesos para no morirse de hambre construyó un imperio entero para que sus hijos nunca conocieran esa miseria. Lo logró. Nadie puede quitarle eso. Pero no pudo impedir que conocieran otra miseria, una más difícil de ver y más difícil de sanar. La de crecer a la sombra de un monumento. La fama no destruyó a María Victoria. Eso sería demasiado simple. Lo que hizo fue algo más lento y más cruel. Empezó a desgastar todo lo que ella quería proteger. Y eso, sinceramente, y que me perdonen los que prefieren la versión luminosa de esta historia, eso es una tragedia que no cabe en ningún escenario. Pero el tiempo no esperó a que esa herida sanara. El cuerpo humano puede callar durante años. Puede disfrazar el agotamiento con maquillaje, con luces, con la postura exacta, con el vestido que aprieta en los lugares correctos y oculta lo que no debe verse. Puede engañar al público durante décadas enteras, hacerle creer que la leyenda permanece intacta, que la mujer que detuvo relojes con una sola mirada sigue siendo la misma que pisó ese escenario por primera vez. Pero llega un momento en que la carne deja de obedecer al mito. Para María Victoria ese momento no llegó de golpe. Llegó como llegan las tragedias más crueles. Sin música, sin aviso, sin la dignidad de un final dramático que al menos tenga la decencia de ser visible. Durante décadas su cuerpo había sido tratado como una obra de ingeniería imposible. La cintura apretada hasta el límite. La respiración disciplinada función tras función. La postura siempre firme aunque los pies sangraran dentro de los zapatos.
El personaje siempre por encima del agotamiento, siempre por encima del dolor, siempre por encima de lo humano. Y aunque el país entero veía glamour, lo que en realidad se iba acumulando en silencio era una deuda. Una deuda silenciosa escrita en los huesos, en las articulaciones, en los nervios, en los tejidos que nadie fotografiaba y que nadie aplaudía. Esa factura empezó a cobrarse hacia los últimos años. El movimiento se volvió incierto. El equilibrio dejó de ser una certeza. Los dolores se instalaron no como episodios, sino como compañía permanente, como huéspedes que llegan sin anunciarse y que nunca más se van del todo. Y entonces, a finales de 2021, ocurrió el golpe. Una caída en casa. Para cualquier persona mayor ya habría sido grave. Para ella actuó como una explosión tardía, como si el cuerpo entero hubiera estado esperando ese impacto específico para rendirse por completo, para decir basta de una vez, para cobrar de un solo golpe todo lo que se le había negado durante 40 años de disciplina imposible. Vino la cama, la inmovilidad, las semanas convertidas en corredores blancos, en tratamientos, en una recuperación incierta que avanzaba y retrocedía sin ritmo claro. Para una mujer que había sido símbolo de movimiento, de dominio escénico, de ese tipo de presencia física que llenaba un teatro sin necesidad de amplificación, depender de otros hasta para incorporarse no era solo una limitación. Era una humillación íntima. Una de esas derrotas que no aparecen en pantalla pero que destruyen por dentro con una eficiencia que ningún escándalo público alcanza. El vértigo llegó después. Y con el vértigo, algo más profundo que el mareo. La pérdida de la confianza en el propio suelo. La sensación de que el mundo ya no se quedaba quieto bajo los pies. Y cuando una mujer pierde eso, pierde también una parte invisible de su dignidad cotidiana. Ya no se trata de caminar. Se trata de descubrir que la prisión ya no son los vestidos, ni los contratos, ni los hombres que creyeron poder controlarla. La prisión ahora son los huesos. La edad. El mareo. La debilidad. El tiempo. La pandemia terminó de hundir lo que quedaba de su resistencia emocional. Encerrada, lejos del bullicio de la familia, separada de los abrazos, de la mesa compartida, de esos domingos que alguna vez pudieron parecer normales aunque nunca del todo lo fueran. Fue entonces cuando el dolor dejó de ser solo físico y se volvió otra cosa. Se volvió tristeza pura. Una tristeza tan espesa, tan densa, tan instalada en cada rincón de esa casa enorme y silenciosa que parecía enfermar el propio aire. Y aquí es donde la historia se detiene un segundo. Porque lo que vino después de ese silencio, lo que ocurrió en esos meses finales, en esas habitaciones que el público nunca vio y que los cercanos describen solo a medias, con palabras que se interrumpen solas. Eso todavía no termina de contarse. Eso todavía no termina de contarse. Y sin embargo, aquí estamos. Porque lo que vino después del silencio no fue el olvido. Fue algo más difícil de mirar. María Victoria, la mujer que había sobrevivido a la pobreza más cruda, al deseo de los hombres que creyeron poder comprarla, a la muerte del único que de verdad la sostuvo, y a la devastación íntima de un hogar que por fuera brillaba y por dentro sangraba, empezó a ceder ante algo que no tiene escándalo ni titular. Algo que no aparece en las revistas de espectáculos ni en los expedientes judiciales. Algo que no hace ruido cuando llega. La soledad. Y la soledad, cuando caes sobre una mujer que ha pasado décadas protegiéndose de todo, no llega de golpe. Llega despacio. Llega con pasos suaves. Llega como el frío que entra por debajo de la puerta. La imagen final de esa caída fue insoportable para quienes la vieron y no quisieron nombrarla. En 2022, durante una aparición pública en la Basílica de Guadalupe, el público que se congregó ahí no encontró a la mujer que entraba a un recinto y lo dominaba con la sola presencia de su cintura imposible. No estaba la vampiresa que hacía enmudecer a las salas. No estaba la sirena que había incendiado más de medio siglo de escenarios mexicanos. Lo que el público vio fue a una anciana en silla de ruedas, reducida, frágil, casi desvanecida dentro de sí misma, como si la vida hubiese ido apagando una lámpara poco a poco, con paciencia y sin prisa, hasta dejar apenas un resplandor tenue donde antes había un fuego que nadie podía ignorar.
Ese fue el final verdadero de una era. No cuando dejaron de sonar sus canciones en la radio. No cuando la industria envejeció y cambió sus reglas. No cuando los periódicos dejaron de perseguirla por los pasillos de los teatros. El final llegó cuando el cuerpo que había sostenido el mito durante tantos años ya no pudo seguir cargándolo. Y mira, uno puede quedarse con la vampiresa, con la cintura imposible, con las canciones que todavía suenan en la cabeza de cualquier mexicano que haya crecido escuchando la radio. Uno puede quedarse con eso, y sería legítimo. Pero yo no puedo. Porque detrás de todo ese fuego había una mujer que nunca tuvo el lujo de ser ordinaria, que no pudo envejecer en paz, ni amar, sin que eso se convirtiera en titular, ni caer sin que alguien lo fotografiara. El mito sobrevivió. La persona pagó el precio. Y aquí les pregunto con toda seriedad, ¿creen que María Victoria eligió esa vida? ¿O fue la vida la que eligió a ella? Déjenme su respuesta en los comentarios. Esas conversaciones son las que hacen que Secretos del Poder Mexicano valga la pena. Y si no están suscritos, este es el momento. Porque algunas historias no merecen perderse.